Héctor, sin embargo, se había quedado con sus más preciadas posesiones. Se preguntó, angustiada, si debía escribirle una nota y enviarla a su habitación. Eso provocaría comentarios entre la gente de la hostería. Además, no había tiempo ya. Eran casi 7:15. Por arriesgado que fuera, solo le quedaba ir ella misma al dormitorio de Héctor. Iona había visto subir el baúl de Héctor y cuando lo metían en su habitación, situada al fondo del pasillo. Abrió su puerta con rapidez. No había nadie a la vista. Corrió hacia la alcoba de Héctor. Llamó, pero no recibió respuesta. Temerosa, pensó que tal vez no había vuelto al hotel. Quizá sus amigos lo habían retenido con ellos. Desesperada, hizo girar el picaporte. No estaba cerrado con llave. Se asomó y con gran alivio vio que Héctor estaba tendido sobre la cama, dormido. Entró y notó, divertida, que se había dormido vestido. Le tocó el hombro. «Héctor», dijo en un susurro. «Héctor». Él gruñó y se volvió de lado, pero Iona lo movió con más fuerza. «Despierte, Héctor, por amor de Dios, despierte». «¿Qué sucede?», preguntó él, y se incorporó en la cama. «La miniatura, la carta, se olvidó de entregármelas». «Qué tonto soy». Se levantó, todavía algo aturdido. «Mi chaqueta, ¿en dónde está?». A pesar de la urgencia de la situación, Iona estuvo a punto de echarse a reír. «La lleva puesta. Debe llegar bastante bien servido anoche», comentó Héctor, mientras buscaba en el interior de sus bolsillos. «Aquí están», dijo con alivio, entregando el paquete a Iona. «Adiós, Héctor. Debo irme. La diligencia parte a las 7. Lamento haberlo olvidado, Iona». «No habrá ningún problema si nadie me ve salir de aquí». Iona abrió la puerta con cautela. No había nadie en el pasillo. Se volvió para sonreír a Héctor. Entonces su capa se atoró en la cerradura. Al tratar de zafarla, se rasgó. Molesta, se detuvo para revisar el daño causado, cuando una puerta se abrió del otro lado del pasillo. Era demasiado tarde para que Iona pudiera hacer algo. Un hombre salió del cuarto y se detuvo cerca de Iona, quien estaba en el centro del umbral. Atrás podía verse con claridad a Héctor, de pie junto a la cama. Sin pensar, Iona levantó la vista. Vio a un joven de aspecto sombrío, que llevaba una capa ribeteada de piel y chaqueta de rico bordado con botones de pedrería. Sus miradas se encontraron, y ella advirtió la sonrisa burlona y maliciosa que aparecía en los labios del desconocido. Al mirar hacia adentro, se ruborizó al darse cuenta de su absurda posición y lo que él sospechaba. Volvió el rostro y se lo cubrió con la capucha, pero sabía que era demasiado tarde. El hombre se alejó con lentitud por el pasillo. Alarmada, Iona cerró la puerta y corrió a su habitación para recoger sus pertenencias. Eran ya 5 minutos antes de las 7. La diligencia estaba en el patio y varios pasajeros habían ocupado su asiento. Había, además, 2 carruajes privados y uno de ellos partía cuando Iona salió. Notó que tiraban de él 4 espléndidos caballos y que los sirvientes lucían resplandecientes libreas, pero no tuvo tiempo de ver nada más. Necesitó apresurarse para conseguir asiento. Solo cuando los caballos de la diligencia se pusieron en marcha, Iona recobró la calma. No sabía el porqué de su temor, tal vez a ser denunciada, a que le impidieran seguir adelante o la hicieran prisionera. Trató de tranquilizarse. Escocia era enorme. ¿Qué posibilidad había de volver a encontrarse con el desconocido? Ninguna, decidió ella, y poco a poco se normalizaron los latidos de su arrebatado corazón. Eso debía servir de advertencia tanto para ella como para Héctor. Ambos habían sido descuidados. Sin embargo, su buen sentido le aconsejó olvidar el incidente. Este solo le causaría temores innecesarios. Era mejor olvidar las cosas desagradables. Iona nunca iba a olvidar su primer recorrido por Escocia, la emoción de ver las montañas, algunas aún mostrando trechos cubiertos de nieve por el pasado invierno, de contemplar los páramos cubiertos de brezos
y las frecuentes cascadas cuyos lechos se mezclaban con las aguas turbulentas del río, que corría paralelo al camino. Aquello era una experiencia imperecedera. En el primer alto que hizo la diligencia, salió del interior de ésta y subió al techo, para hacer ahí el resto del recorrido, indiferente al viento que enrojecía sus mejillas y a las miradas curiosas de los otros pasajeros. Ella parecía ajena a todo lo que no fuera la belleza del paisaje. Esta era Escocia y, gracias a Dios, tan hermosa o más de como la había imaginado. La densa niebla de la mañana se había disipado, y 1 o 2 horas después el sol bañaba el panorama. ¿Cuántas veces había oído Iona hablar a su tutor del sol de la mañana sobre las colinas escocesas? El camino era malo, el avance de la diligencia lento, y había paradas frecuentes para que subieran y bajaran los pasajeros. Pero nada de eso preocupó a Iona, quien se sentía feliz de estar en Escocia. A media mañana, la diligencia cambió de posta y los viajeros bajaron a comprar viandas en una posada situada al lado del camino. Iona comió con deleite un buen trozo de pan y bebió un vaso de cerveza. Pero mientras esperaban poder abordar de nuevo el carruaje, Iona advirtió algo extraño. 2 hombres se acercaban a ellos por el camino. Eran de elevada estatura, rostros delgados, espesas barbas y extrañas vestimentas. Sus chaquetas, viejas y sucias, eran ordinarias, pero alrededor de la cintura, colgándoles hasta las rodillas, llevaban tela de lana a cuadros. Iona se preguntó si aquellas serían las famosas faldas escocesas sobre las que tanto oyera hablar. Con gran asombro, observó a cada uno de los hombres llevar suspendidos de una vara unos pantalones. Se sintió tan sorprendida que se volvió hacia uno de los viajeros y le preguntó: «Señor, ¿sabe usted la razón de que esos hombres lleven colgando del hombro los pantalones?» El interpelado le contestó con un claro acento escocés: «¿No conoce usted la ley inglesa que prohíbe a los escoceses usar faldas? Ahora es obligatorio para los hombres vestir pantalones». «No, no sabía eso», contestó Iona. «Acabo de llegar al país. Yo pensé que todos los escoceses usaban la falda tradicional». «Sí, así era antes. Es la forma sensata de vestir para un hombre que radica en Escocia. Necesita subir colinas y vadear ríos. Pero los ingleses han decretado que todos los hombres lleven pantalones. Pero la ley no especifica dónde pueden llevarse. Así que vea usted cómo mis valerosos compatriotas cumplen la ley». Los 2 hombres pasaron frente a ellos en ese instante y continuaron avanzando por el polvoriento camino, con los pantalones colgando de su hombro. Iona sintió lágrimas en sus ojos. A pesar de los terribles castigos, la crueldad y la tiranía de sus conquistadores ingleses, el espíritu de independencia continuaba vivo en los hombres de Escocia. Ella no volvió a hablar con nadie hasta que la diligencia llegó al fuerte Augusto. Era una aldea pequeña, con una modesta hostería. Ahí debería alquilar un carruaje que la condujera al castillo de Skeid. Iona hizo tal solicitud al dueño de la hostería que escuchó su petición con asombro. Sin embargo, le prometió que media hora más tarde un carruaje estaría listo para ella. La invitó a esperar en el salón de la hostería. Minutos más tarde se abrió una puerta y apareció una mujer de cabellos grises y rostro arrugado, pero sus ojos azules eran brillantes y de expresión astuta. Sobre el tosco vestido llevaba un delantal y en sus brazos desnudos había huellas de harina, como si hubiera estado amasando pan. Miró a Iona e hizo una reverencia. «Perdone, milady, pero usted solicitó a mi esposo un carruaje para ir al castillo. Su señoría, el duque, la esperaba hasta mañana, cuando un vehículo sería enviado aquí para conducirla». «Supongo que se ha equivocado a usted», contestó Iona. «Debo ir al castillo Skeid, en efecto, pero nadie me espera». «Entonces, ¿usted no es Lady Grestham?» «No lo soy». «Ah, disculpe el error». La mujer hablaba con el fuerte acento escocés al que Iona empezaba a acostumbrarse. «Por estas partes transita muy poca gente de la nobleza, excepto los invitados al castillo,
pero el señor duque tiene siempre la gentileza de avisarnos cuando espera a alguien. Como ya he dicho, su señoría no me espera, contestó Iona. Poco después apareció el hostelero y Iona supo que la mujer con quien ella había estado hablando era su esposa. «Hay un carruaje afuera», dijo el hombre en tono gruñón. «No es el adecuado para milady, pero no me culpe a mí. El señor duque la esperaba hasta mañana». «Esta señorita no es Lady Crexham, tonto», intervino la mujer con voz aguda. Se volvió hacia Iona. «Perdone, señorita, ¿cuál me dijo que era su nombre?» Iona sonrió. «No lo he mencionado», contestó. «Solo aclaré que no era Lady Crexham». Dirigió al hostelero y a su mujer una dulce sonrisa y salió al patio. El carruaje que le habían conseguido era destartalado y sucio, pero Iona no hizo comentarios. Subió a él y el cochero agitó su látigo en el aire, y los caballos iniciaron la marcha. Después de una hora de lento recorrido, porque todo era cuesta arriba, el cochero detuvo el carruaje. Iona asomó la cabeza por la ventana. «¿En dónde estamos?», preguntó. «Ahí está el castillo», contestó el hombre, indicándolo con el látigo. Iona miró en la dirección señalada y, un momento después, bajó del carruaje. El fuerte viento la tomó por sorpresa y parecía que amenazaba con llevársela, por lo que enredó su capa en torno a su cuerpo. De pronto, lo que vio la dejó sin aliento y se olvidó de todo lo demás. Se encontraba en lo alto de una colina, y el camino descendía serpenteante hacia un gran lago bordeado de montañas, cuyas empinadas laderas se reflejaban en el agua inmóvil. Los rayos del sol señalaban hacia el centro del lago, haciendo que brillaran las torres y almenas de un castillo como si fueran de oro. Este se había construido en una isla y se comunicaba con tierra firme a través de un angosto puente. A Iona le pareció un castillo de cuentos de hadas de belleza etérea. Se erguía orgulloso, y sus macizos bastiones de piedra parecían formar parte del paisaje. Iona no supo cuánto tiempo permaneció inmóvil, contemplando fascinada el castillo. La voz del cochero la volvió a la realidad, diciéndole que debían continuar. Poco a poco, descendieron entre las colinas cubiertas de brezos. A medida que se acercaban, el castillo iba creciendo en majestuosidad. Sus muros eran grises e imponentes, las ventanas estrechas, algunas de ellas eran simples aberturas en las macizas torres. Un extraño miedo se apoderó de Iona. El carruaje hizo alto en el espacioso patio. En lo alto de una escalinata de piedra había una enorme puerta tachonada con grandes clavos de hierro. Permanecía cerrada y el pánico se apoderó de ella. Debía volver, no podía seguir adelante. Lo que en Francia le parecía tan sencillo, le pareció de pronto un imposible. Se mantuvo inmóvil en el interior del carruaje, mientras el cochero bajaba del pescante. Subía la escalinata y tiraba del llamador. Pasaron varios minutos antes que ésta se abriera. El cochero bajó y abrió la portezuela del carruaje, para que Iona descendiera. «Deje mi baúl aquí», ordenó ella con voz ahogada. «Tal vez opte por volver». El hombre pareció desconcertado, pero Iona no le dio tiempo para contestar. Subió las gradas, franqueó la entrada y el lacayo que había abierto la puerta cerró esta tras ella. «¿En qué puedo servirla, señorita?», preguntó el hombre. «Vengo a ver a la duquesa», contestó Iona. Había pensado en preguntar por el duque, pero en el último instante no tuvo valor para hacerlo. Sería más fácil hablar con una mujer, sobre todo con una madre que quizá aún lloraba por una hija que había perdido años atrás. «¿Puede darme su nombre, señorita? Tenga la bondad de decir a la señora duquesa que he venido desde Francia solo para verla. Como ella no me conoce, mi nombre carece de importancia». El sirviente la condujo a un salón y se retiró un momento después. Iona, que se encontraba en una habitación de gran magnificencia, 4 enormes ventanales daban vista a una terraza y, más allá de esta, Iona vislumbró el lago, cubierto por la niebla del crepúsculo. Iona se quedó en el centro del salón.
esperando la llegada de la duquesa. Por primera vez pensó en ella como un ser de carne y hueso. Hasta entonces había estado tan absorta pensando en el duque, debido a la importancia que éste tenía para la causa, que no había pensado en esta mujer, cuya hija pretendía ser. De pronto se sintió abrumada, y si la duquesa creía su historia, si la recibía con los brazos abiertos, aceptándola con alegría como la hija que perdiera tantos años atrás, podía haber algo más abyecto que engañar a una madre. De pronto, se sintió horrorizada de lo que iba a hacer. Miró a su alrededor, como buscando una forma de escapar. En ese momento se abrieron las puertas dobles del salón y una mujer cruzó a través de ellas. Por un momento, Iona no pudo levantar la mirada. Cuando lo hizo, tuvo una rápida visión de una figura pequeña, con el cabello empolvado, vestida a la última moda, de rostro delgado y boca petulante. Llena de confusión, hizo una profunda reverencia. Cuando se irguió, miró un rostro que no tenía el más leve parecido con el retrato de la miniatura. «Me dijeron que venía de Francia», dijo. «Estaba esperando a otra persona. ¿Quién es usted?». Su voz aguda hizo que Iona recobrara la calma. Sus temores y remordimientos desaparecieron con rapidez. Esta no era una madre desventurada a la que pretendía engañar. Debió cometerse algún error, mas no podía imaginar cuál habría sido. «Espero, milady, me perdone por molestarla», se disculpó Iona con aire resuelto. «Pero he venido al castillo de Sceaux por una extraña historia que tal vez usted querrá escuchar». «Me dijeron que venía de Francia», repitió la duquesa. «¿Trae un mensaje especial para mí? ¿Alguna presentación?» «No, señora. En Francia no conozco a nadie que pudiera relacionarme con usted». La duquesa hizo un gesto impaciente y se dejó caer en una silla. «Es intolerable admitir esta situación», dijo. «Ninguna persona desconocida debe ser traída a mi presencia sin una buena razón». «Por favor, créame que la tengo para estar aquí», repuso Iona. «Le mostraré una carta, milady, para que se sirva a leerla, y también 2 objetos de sumo interés». «¿Una carta? ¿De quién es? Entonces alguien la envió conmigo». «Es de un sacerdote, señora, del padre Quintín». «Nunca he oído de él», objetó la duquesa con petulancia. «Bueno, ya estando aquí, será mejor que explique su presencia, y lo haga con rapidez, porque cenamos a las 6 en punto». «Sí, señora». Iona estaba ya tranquila. Tal vez la duquesa había sido hermosa alguna vez, pero su belleza se había esfumado, y en su rostro solo quedaba una expresión de permanente irritabilidad. A pesar de su cuidadoso peinado y su ropa exclusiva, la mujer distaba mucho de ser atractiva, pese a que no debía tener más de 40 años. Iona sentía que había una falla y recordó los comentarios de Héctor respecto a los posibles descuidos del coronel Brett en cuanto a los detalles. «Bien, muchacha», ordenó la duquesa, «dese prisa en exponer su asunto». Iona narró su historia ya bien memorizada. Cuando terminó, la duquesa le pidió la carta y ella se la entregó. «Un cuento muy bonito», comentó la duquesa despectivamente al terminar de leerla. Tomó una campanita dorada que había en una mesa cercana y la hizo sonar. «Tiene usted mucho que ganar si resultara cierto esto». «Supongo que sí», reconoció Iona con seriedad. «No hay necesidad de poner esa cara de inocente», exclamó la duquesa con sarcasmo. «Sabe bien que, como hija del duque de Argyle, al llegar a los 21 años heredaría numerosos privilegios y una cuantiosa fortuna. Cuando pienso en ello, me asombro de que no haya habido más aspirantes a fungir como la desdichada Lady Elspeth». Un rubor intenso subió a las mejillas de Iona, quien se molestó por las palabras ofensivas de la duquesa. Un lacayo entró en el salón y se acercó a ésta. «Pida a su señoría, de mi parte, que venga aquí», ordenó la mujer. El lacayo hizo una reverencia y salió del salón. Iona sintió un vuelco en el corazón. Por fin conocería al duque, quien era de tan vital importancia para el príncipe. Esperaron en silencio. La duquesa no dijo nada más y Iona juzgó presuntuoso de su parte reanudar el diálogo.
Permaneció de pie, concentrada en su papel. Le surgió una idea. ¿Sería esta dama la esposa del nuevo duque? Tal vez no. Era demasiado madura para él, siempre y cuando el coronel estuviera en lo cierto al suponerlo de unos 30 años. Sin embargo, había hombres que se casaban con mujeres mayores. Habría entonces una duquesa viuda, la madre de Lady Elspeth. ¿Cuántas incógnitas había? La puerta del salón se abrió de nuevo. Iona volvió la mirada hacia ella y apareció una alta figura, de hombros anchos, vistiendo una chaqueta de terciopelo azul y cubierta de condecoraciones. Traía el cabello empolvado y ello impidió a Iona identificarlo al principio. Sin embargo, cuando cruzó la habitación con lentitud, la muchacha reconoció las atractivas facciones del hombre, su aire arrogante y la irresistible autoridad que una vez la obligara a cumplimentar sus órdenes silenciosas. Se contuvo para no lanzar un grito de asombro. Por increíble que pareciera, el duque era el desconocido que la había rescatado de las odiosas pretensiones del libertino francés. Por un segundo imaginó su plan descubierto, pero logró dominarse y comprendió que su encuentro con él en París fue una simple coincidencia, pues el duque no tenía modo de saber hacia dónde se dirigía esa noche, ni le interesaba. Había actuado como un caballero y nada más. Como desde una gran distancia oyó hablar a la duquesa. «Tengo algo que mostrarte, Ewan. Una carta que esta muchacha ha traído de Francia, y en ella pretende demostrar ser tu media hermana, Elspeth, quien se ahogó hace 17 años». El duque tomó la carta de manos de la duquesa, pero no le prestó atención. Estaba mirando a Iona, quien no pensó que la hubiera reconocido. «¿Cómo se llama usted?», preguntó él. «Me han llamado siempre Iona». Su respuesta pareció dejarlo satisfecho, y bajó la mirada hacia la carta. «Esta es una historia absurda», intervino la duquesa con impaciencia. «¿Quién es Janie MacLeod? En mi vida había oído hablar de ella». «No había razón para eso», contestó el duque levantando la mirada del papel. «Era la niñera de mi hermana. Y la mía». La duquesa se encogió de hombros. El duque se volvió hacia Iona. «Tiene la bondad de sentarse. Si ha llegado de Francia debe estar fatigada. Es un viaje largo y cansado». Con la mano indicó una silla próxima a la chimenea. Iona se sentó. El duque permaneció de espaldas al fuego, entre las dos mujeres, y leyó la carta con cuidado. Cuando terminó, dobló las páginas. «Aquí habla de una miniatura», expresó. «¿La trae usted?». Iona le extendió el pequeño paquete que contenía tanto la miniatura como el brazalete. El duque lo abrió y sacó la miniatura, la cual examinó por algunos segundos. «¿Quién está pintada en la miniatura?», preguntó la duquesa. «Es una miniatura de mi abuela», contestó el duque. «No recuerdo haberla visto antes, pero es parecida al retrato de ella que está en el comedor». La duquesa tomó la miniatura de sus manos, la observó y después miró a Iona. «Supongo que hay», dijo casi contra su voluntad, «que hay una semejanza definitiva», terminó el duque. «Pero esto es un absurdo. Necesitamos más pruebas». «Por supuesto», convino el duque, quien se volvió hacia Iona. «Ante todo, debemos expresarle nuestra gratitud por haber venido desde Francia, con esta interesante información para nosotros. Le suplico acepte la hospitalidad de Sceaux, en tanto son hechas las investigaciones y comprobada la legitimidad de su pretensión. Como usted comprenderá, esto tomará tiempo, pero nos dará oportunidad de conocernos mejor». «Pero, Ewan», protestó la duquesa, «no supondrás que esta muchacha, de quien no sabemos nada, es realmente Elspeth, ¿verdad?». «No supongo nada», contestó el duque. «Nuestros abogados se encargarán de demostrar la autenticidad de su información. Mientras tanto, espero que la señorita acepte nuestra invitación». «Muchas gracias, su señoría», dijo Iona, «pero tal vez en las circunstancias presentes sería mejor que volviera a la hostería, en tanto decide cuál es el mejor camino a seguir. He pedido al carruaje que me trajo hasta aquí que me espere, y puede llevarme de regreso». Fue entonces que el duque sonrió, para beneplácito de Iona. La sonrisa transformó su rostro.
La frialdad desapareció y en un segundo pareció más joven y más humano. No le recomiendo la hostería del fuerte Augustus, dijo. Será preferible que acepte nuestro ofrecimiento y descanse después del viaje. Gracias, repuso Iona. La duquesa se puso de pie. No entiendo tu actitud, Ewan, observó. A mí todo esto me parece desconcertante. ¿Y cómo vamos a llamar, quieres decirme, a esta persona hasta que comprobemos si es o no tu media hermana o una impostora? Una vez más el duque sonrió. Esta dama nos ha dicho ya su nombre, querida mía. Es un hombre encantador y muy escocés. Para nosotros será, por ahora, la señorita Iona de París. Miró a la muchacha al decir aquello, y ahora ella comprendió que no la había olvidado. Él también recordaba ese inesperado encuentro en París. Lady Greshamn parecía aburrida. Cerró los ojos, tratando de olvidar el balanceo del carruaje. Le parecía que tenía años viajando por aquellos horribles caminos. Una repentina sacudida del carruaje la hizo incorporarse y lanzar una exclamación de furia. ¿Es que nunca vamos a llegar? El cochero informó que llegaríamos a Aviemore cerca de las 5 de la tarde, milady, murmuró su doncella con timidez. Aviemore. Beatriz Greshamn pronunció aquellas palabras como si fuera una maldición. Nos faltará un largo trecho después de ese lugar y estamos retrasados un día. Había fuertes inundaciones en Yorkshire, milady. Ya lo sé, tonta. Solo Dios sabe por qué fui tan absurda como para emprender este viaje. Se arrebujó en un rincón del carruaje. Ella sabía muy bien por qué había emprendido el largo recorrido de Londres a Escocia. Pues triunfara o no, lo que recibiría como recompensa era suficiente para soportar sus inconvenientes. Pocas personas viajaban con tanto lujo, pero si Beatriz Greshamn, la más connotada hermosa de Inglaterra en esos momentos, no podía viajar con comodidades, ¿quién más podría hacerlo? Beatriz bostezó, sacó un espejito de su bolso y comprobó, al contemplarse en él, que la fatiga y el tedio no se reflejaban en su piel rosada, en sus ojos azul oscuro, en su cabello del color del trigo maduro, ni en sus facciones de clásica perfección. Era muy hermosa, y había sabido explotar con gran astucia e indiscutible éxito su belleza. Jamás nada había detenido ni amedrentado a Beatriz Greshamn. Tenía una fe infalible en su habilidad para expresarse y en el atractivo de su hermoso cuerpo, para librarse de cualquier problema. Y tenía buena razón para tener tal confianza. Por 10 años había hecho buen uso de su condición de mujer como un hombre lo hace de su espada. A los 25 años, Beatriz estaba en la plenitud de su belleza. Cerró los ojos y volvió a mirarse como una chiquilla de 15 años, inocente, pero ya en los albores de una gran hermosura. Su madre la había llevado a la corte de Sir James, desafiando abiertamente los deseos de su padre, quien era un terrateniente pobre y sin importancia social alguna. Trabó su madre amistad con una de las damas de honor de la reina, y a través de ella logró que su hija fuera presentada a la corte. Beatriz era entonces inocente e inexperta, aunque también lo bastante astuta para comprender las ambiciones que su madre tenía para ella. Ninguna de las dos resultó defraudada en sus esperanzas. La belleza de Beatriz no pasó inadvertida para los cortesanos, y a las pocas semanas de su arribo a Londres, ya tenía como admirador incondicional a Lord Greshamn. Este contaba con más de 60 años, y fue un hombre de conducta licenciosa. Sin embargo, eso carecía de importancia, como tampoco la tenía su negativa, a raíz de la muerte de su tercera esposa, para volver a casarse. Su madre y ella jugaron bien sus cartas, pues el rico Lord Greshamn no tardó en comprender que el precio de hacer suya a aquella hermosa joven era una simple argolla matrimonial. Su señoría pagó el precio y ese fue el primer triunfo de Beatriz, aunque de ninguna manera el último. Consiguió lo que deseaba para empezar, un título, vestidos, hermosas joyas y no tardó en convertirse en una de las mujeres más admiradas de Londres. 4 años más tarde, Lord Greshamn sufrió un ataque. Se retiró a su casa de campo,
pero su esposa permaneció en Londres. Había quienes afirmaban que se estaba preparando para realizar un matrimonio mucho más ventajoso en cuanto enviudara. Pero Lord Wrexham no murió. Continuó viviendo en el campo, medio paralizado, con sus facultades mentales alteradas, disfrutando de muchas comodidades, mas no de la compañía de su esposa. Se empezó a murmurar de Beatrice Wrexham en voz baja. No solo el escándalo la rodeaba, también el veneno de la intriga. Su ambición era insaciable. Una vez había deseado dinero, joyas y un título, y ahora que lo tenía todo, ansiaba esa peligrosa posesión, el poder. Resultaba notable que, entre todas las bellezas de la corte, Beatriz sobresaliera por seleccionar a sus amantes, no por sus atributos físicos, sino por su importancia política. La cuesta que Beatriz había decidido escalar no era fácil. Pero bajo su suave femineidad se escondía un corazón de acero. Con lentitud fue subiendo paso a paso, hasta llegar a la cumbre. Conquistó la atención del marqués de Severn, quien era un hombre astuto, implacable y muy capaz. Su influencia se sentía en todas partes, y su poder era ilimitado. La vida del marqués, hasta la aparición de Beatriz, había estado libre de influencias femeninas. Se había casado muy joven con una mujer tan sencilla como aburrida, de noble cuna, con la que procreó 2 hijos y 3 hijas. La casa de la familia en Hertfordshire.